En algún momento, cuando estuvimos clasificando funciones, pues vimos que había diferentes clasificaciones dependiendo de la característica que estemos estudiando. Había dos tipos de funciones, implícita y explícita. ¿Se acuerdan cuál era cuál? La implícita era donde no estaba despejada Y. Exactamente, la implícita es donde no está despejada Y. Entonces, una función implícita es esta. Este es un ejemplo de una función implícita. Y lo sabemos porque no queda en función de X. Esta es función implícita. Y lo vamos a saber porque queda en función de X y Y. Si nosotros despejamos la Y, ahí le puse función. Si nosotros despejamos la Y, pues tendríamos esta función de acá. Despejamos la Y, 3X está multiplicando, nos queda ahora dividiendo 6 sobre 3X. Si lo simplificamos, pues nos queda 6 entre 3, 2. Esto de aquí es una función explícita porque sí tenemos despejada la Y. Y entonces nuestra función ya no nos queda en función de, la redundancia ya no nos queda en función de X y Y, solamente nos queda en función de X. ¿Por qué era importante notar esta diferencia? Porque hay dos formas de derivar. Una es de forma explícita y otra de forma implícita. La que habíamos visto anteriormente es solamente para funciones que son explícitas. Lo hagamos de una o de otra manera, nos va a llevar al mismo resultado. Por ejemplo, si nosotros derivamos y igual a 2 sobre x, tendríamos que derivar la función, bueno, vamos a reescribirla para que sea más fácil derivar. 2 por x a la menos 1. ¿Cuál sería la derivada de 2 por x a la menos 1? Regla del producto del múltiplo constante, 2 veces. ¿Cuál es la derivada de x a la menos 1? Menos x a la menos 2. Menos 1 por x a la menos 2. O sea que al final, más por menos, eso nos va a quedar negativo, arriba un 2 y abajo un x cuadrada. Si lo derivamos de forma explícita, nos quedaría así. ¿Cómo lo vamos a hacer de forma implícita? Bueno, aquí ya necesitamos regla de la cadena. Los pasos para calcular una derivada implícita son, primero, derivar ambos lados de la ecuación con respecto a x. Entonces, en esta que es 3xy igual a 6, bueno, mejor lo quito. Tendría yo que derivar con respecto a x, tanto el lado izquierdo como el lado derecho. La derivada de 6, pues es simplemente 0, pero en la derivada de x y y, ¿qué es lo que vamos a hacer? Antes no teníamos y, solo teníamos x. Bueno, pues acabamos de decir que y es una función de x. Tal vez aquí no estaba despejado, pero y es una función de x. Entonces, como es otra función, lo que tenemos aquí es un producto de funciones. Entonces, en todo lo que tenga y, vamos a usar regla de la cadena. Aquí tenemos 3xy, así que por la regla del múltiplo constante, aquí vamos a tener 3 veces. Y esto que es un producto sería la primera función por la derivada de la segunda. Ahí ya me quedó muy amontonado. Más la segunda función por la derivada de la primera.
Y esto pues era igual a 0. Entonces acá vamos a tener 3 veces x que multiplica la derivada de y en dx, eso lo vamos a dejar así, de y en dx, más y que multiplica, acá vamos a tener la derivada de x con respecto a x, dx en dx, pues esto es 1. Lo veamos así o lo veamos como la derivada de x, el resultado de esto es 1. Y esto es igual a 0. Entonces, al final multiplicamos todo por el 3 y acá tenemos 3x de y en dx y acá tenemos 3 veces y esto debe ser igual a 0. Una vez que hemos derivado con respecto a x, bueno, en este caso porque nuestra variable de interés es x, lo siguiente que vamos a hacer es agrupar todos los términos donde aparezca dy en dx. Básicamente vamos a tener aquellos términos que sí lo tienen, como este, y aquellos términos que no lo tienen. Entonces, todos los que sí lo tengan los vamos a poner del lado izquierdo y los que no, del lado derecho. Entonces, aquí me va a quedar 3x por dy en dx debe ser igual a menos 3 y. Luego, el siguiente paso es factorizar el dy en dx. Ya se me acabó el espacio. Bueno, en este caso ya no necesito factorizar. Porque solo tengo un término. Generalmente vamos a tener, bueno, dependiendo de la complejidad de la derivada, puedo tener 1, 2, 3, 4, pues n cantidad de términos que tienen dy en dx. Entonces, todos los vamos a factorizar para que una vez factorizado, nosotros despejemos. El último paso es despejar dy en dx. Entonces, si despejamos dy en dx, creo que, bueno, sí, sí cabe. Si no lo ven, me dicen y ahorita ajusto la pantalla. dy en dx es igual a menos 3y entre 3x. Se elimina esto y acá me queda menos y sobre x. Entonces, si derivo de forma explícita, me sale esto. Si derivo de forma implícita, me sale esto. Acuérdense, si es la misma función, su derivada va a ser la misma, nada más que como utilicé un camino diferente, se ve diferente. Pero si nosotros hacemos la sustitución, tengo menos y. Acá dijimos que y es igual a 2 sobre x. Entonces, si y es igual a 2 sobre x y eso lo dividimos entre x, al final, pues x sobre 1 sigue siendo x. Realizamos la simplificación de la fracción y tengo 2 por 1 entre x por x cuadrada. Y esto sería negativo. Entonces, en realidad se ven diferentes, pero son la misma derivada. Y bueno, ¿para qué necesito derivación implícita? Pues sí, claramente es más sencillo derivar de forma explícita. Bueno, pues hay funciones que solamente tienen una forma, la forma implícita, como esta de aquí.
Aunque nosotros le busquemos y factoricemos y y hagamos ir como aroma y teatro, de aquí no vamos a poder despejar una sola y. Entonces, esta función no tiene forma explícita y por lo tanto no lo podemos derivar de esa manera. Así que el único camino que tenemos es realizarlo de forma implícita. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Miss. ¿No? Muy bien. Entonces, sí, si tengo las dos opciones, lo hago de forma explícita, pero si no tengo opciones, pues ya, el único camino que tenemos. Entonces, vamos a derivar esta función. El primer paso, derivar ambos lados de la ecuación con respecto a x. Aquellos términos donde aparezca y, hay que usar regla de la cadena. Entonces, empezamos derivando el lado izquierdo y sería la derivada de x cuadrada menos 2 veces. Aquí hay que derivar y cúbica. Y la derivada de y cúbica sería 3 veces y cuadrada y todavía tenemos que derivar y con respecto a x. Más 4 veces tenemos que calcular la derivada de y. Entonces sería la derivada de y con respecto a x. Y esto va a ser igual a la derivada de 2. 0. Entonces aquí me va a quedar 2x y acá voy a tener menos 2 por 3, menos 6 veces y cuadrada por dy en dx más 4 veces dy en dx y esto va a ser igual a 0. Ya derivé, el siguiente paso es agrupar todos los términos donde sí aparezca dy en dx en el lado izquierdo. Entonces acá voy a tener 4 dy de x menos 6y cuadrada por dy en dx. En el lado derecho todo lo que no tenga, que pues nada más es un término. Menos 2x. Siguiente paso, factorizar dy en dx. Entonces aquí tendría que multiplicar a 4 menos 6y cuadrada. Y esto va a ser igual a menos 2x. Último paso, despejar dy en dx. dy en dx va a ser igual a menos 2x y esto va a dividir a 4 menos 6y cuadrada. Ahí está. Derivamos de forma implícita. El primer paso, derivar con respecto a x. El siguiente, agrupar todos los términos donde aparece dy en dx. El tercero es factorizarlo. Y el último, despejarlo. Miss, yo tengo una duda. Sí. ¿Por qué aparece el dy sobre dx Porque, desde, ajá, desde el principio? porque acuérdate, la y es una función y entonces ahí ya se deriva usando la regla de la cadena. Aquí tendría 2 veces y tendría que calcular la derivada de y cúbica. Por regla de la cadena sería 3y cuadrada y todavía tengo que derivar y con respecto a x. El de y en dx aparece siempre que derivas algún término que contiene y. Acá, por ejemplo, sería 4 veces la derivada de y con respecto a x. La derivada de y con respecto a x es de y en dx. Ah, ok, Miss. Entonces, cuando aparezca, por ejemplo, la y o algo diferente a x, se deriva y aparte pues se señala que es la derivada de y con respecto a dx. Exacto. Ujú. Ok. Sí, en los términos donde no aparece y, pues solo nos salen x, como este de aquí. Disculpe, maestra, ahí tengo una duda. Dime. ¿Se puede simplificar el menos 2x? Bueno, el resultado.
O ya así se queda. No, sí, para que te quede positivo. Entonces, arriba le pondríamos menos 2x y abajo factorizamos un menos. Y entonces ahora tendría menos 4 y más 6y cuadrada. Entonces, esto es exactamente igual a esto. Menos por menos me va a quedar el 4 positivo. Menos por más me va a quedar el 6 negativo, que sería este. Y si factorizo eso, pues estos se eliminan y entonces ahora solamente me queda 2x entre 6y cuadrada menos 4. Miss, ¿y para qué lo pasó a positivo? O sea, ¿para que sea mejor o si lo puedo Sí, dejar en negativo, da igual? lo puedes dejar negativo. En realidad, Ok. esto y esto son exactamente lo mismo. Nada más, bueno, yo por ejemplo, le digo, si ya veo muchos signos menos, sí prefiero agruparlos, porque en lo personal tiendo a confundirme más, no porque no esté bien tener signos negativos. Pues lo que tenga También que hasta el 2 se dejar. podría factorizar, ¿no? ¿Mande? También Ya el... siendo Ujú. muy quisquillosos hasta el 2. Sí, exacto. Factorizamos el 2 o bueno, todo lo dividimos entre 2, nos queda x entre 3y cuadrada menos 2. Y bueno, en esta no tenemos forma de comparar la derivación implícita con la explícita, porque pues no tenemos la versión explícita. Así que confiamos en que todo lo que hemos realizado esté bien. ¿Alguna otra pregunta? Me espero, ya nos pasamos al siguiente. Al siguiente, Miss. Al siguiente, muy bien. Otro ejercicio. Aquí está. Vamos a derivar de forma implícita porque esta es otra función en la que solamente tenemos una forma de escribirlo. Entonces, el primer paso, derivar con respecto a x. Entonces, la derivada de x cuarta será 4x cúbica más, eso es un producto de funciones, así que tendría que derivar la primera por la derivada de y cuadrada y sería 2y por la derivada de y con respecto a x. Más la segunda función por la derivada de la primera. La derivada de x cuadrada es simplemente 2x. Menos la derivada de y cuadrada. Por regla de la cadena sería 2y a la 1 por la derivada de y con respecto a x. Y eso va a ser igual a la derivada de 0, que sigue siendo 0. Y bueno, en realidad estos corchetes yo los usé nada más para separar esta parte, pero no eran necesarios porque al final todos son sumas. Entonces aquí tendría 4x cúbica más x cuadrada por 2y, 2x cuadrada y por la derivada de y con respecto a x más 2xy cuadrada menos 2y por la derivada de y con respecto a x. Esto es igual a 0. Ya terminamos de derivar. Lo siguiente que vamos a hacer es agrupar todos los términos donde aparezca dy en dx. ¿Cuáles sí lo tienen? Este de aquí. ¿Cuál otro? Menos 2y por dy en dx.
Y del lado derecho todo lo que no tiene, que sería menos 4x cúbica menos 2xy cuadrada. Factorizamos el dy en dx. Y aquí tendría que multiplicar a 2x cuadrada y menos 2y. Y esto va a ser igual a menos, vamos a factorizar el menos, 4x cúbica menos 2 más 2xy cuadrada. Siguiente paso, despejar de y en dx. De y en dx va a ser igual a menos 4x cúbica más 2xy cuadrada entre 2x cuadrada y menos 2y. Y si aquí también factorizamos el menos, este sería negativo y este positivo. Menos por menos me va a dar este signo más y menos por más me daría este signo menos. Pero así ya no tengo tantos signos negativos. Y estos también son múltiplos de 2, ¿verdad? Entonces también lo podemos simplificar. Dividimos todo sobre 2 y nos quedaría 2x cúbica más xy cuadrada entre y menos x cuadrada y. Y ya quedaría derivado de forma implícita. ¿Alguna duda? Creo que no, Miss. No, no está difícil, ¿verdad? Laborioso sí. Ah, Miss. Sí. Yo estaba apuntando y me perdí en lo último. ¿Lo puede explicar, por favor, rapidito? ¿Esta parte? Ajá, lo último es de lo que está con el mouse y lo verde. Ok. El último paso fue despejar de y en dx. Entonces, esto que estaba multiplicando lo pasamos dividiendo. Nada más que como aquí ya llevaba muchos signos negativos, en realidad iba a tener 3 signos negativos. Aquí uno, aquí otro y acá otro. Entonces, en esta parte factoricé un menos. Y si te fijas, pues menos por más me da menos, menos por más me da menos. Factoricé el menos aquí y lo mismo hice acá. Si los pasaba dividiendo iba a tener 2x, bueno, este término acá. Factoricé el menos, que sigue siendo lo mismo, menos por menos, este es positivo, menos por más, este es negativo. Factoricé el menos para eliminarlo y que entonces no tenga tantos términos negativos. Mira, ahora en lugar de tener 3 negativos y un positivo, tenemos 3 positivos y un negativo. Y no estamos haciendo nada incorrecto, no le estamos cambiando los signos deliberadamente, estamos factorizando y simplificando. Entonces, después, de hecho yo no había visto también que todos eran múltiplos de 2, e igual que en el ejercicio anterior, como comentaba tu compañero, todavía le podemos simplificar más. Si todos son múltiplos de 2, pues dividimos numerador y denominador entre 2, no estamos alterando nada, es perfectamente válido, y entonces se simplifica. Todo lo dividimos entre 2, esto también, y nos quedaría este término de aquí. Sale. Gracias, Miss. Por nada. Espero, ya me pasó al siguiente. Ya nada más nos falta uno. El siguiente, Miss. Siguiente, muy bien. Y pues aquí tenemos
otro ejercicio donde tenemos x, y y además estos están dentro de otra función compuesta. Los pasos son exactamente los mismos. Primero hay que derivar ambos lados con respecto a x y los términos donde aparezca y se derivan por regla de la cadena. Entonces aquí tengo un binomio al cuadrado y como en ese binomio al cuadrado aparece una y, usamos regla de la cadena. Bueno, antes de esa, la regla del múltiplo constante. Tengo 3 veces ese binomio al cuadrado, la derivada va a ser 3 veces u a la 1 por la derivada de u, que tengo como u x cuadrada más y cuadrada. Así que vamos a derivar x cuadrada más y cuadrada. Y acá tendría 100 veces, primero la del múltiplo constante. Y luego vamos a tener que derivar x por y. Eso es un producto. Así que tengo la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. La derivada de x con respecto a x es 1. Acá tenemos, ahora sí, 3 veces x cuadrada más y cuadrada, estaban a la 1, por la derivada de x cuadrada más la derivada de y cuadrada. 2y por la derivada de y con respecto a x. Y esto sería igual a, pues realizamos la multiplicación y vamos a tener 100 veces x por la derivada de y con respecto a x más 100 veces y. Acá tenemos un binomio multiplicado por otro binomio, así que hay que desarrollar esa multiplicación. Vamos a hacer primero este por estos dos y de una vez por el 3. El primer término sería 3x cuadrada por 2x. Si me equivoco, me dicen. Miss, Sí, una duda. Estaba elevado al cuadrado, ¿no se multiplica el 3 por el 2? el 3 por Porque el era 2. 3u al cuadrado, ¿no? Aquí sí estaba elevado al cuadrado, pero si derivamos 3u cuadrada. Ajá. ¿No pasa el 2 para abajo? Ah, cierto, cierto. Sí, ya te entendí. Sí, es que nada más dejé la constante, cierto, cierto. Entonces acá me falta 3 veces por el 2, sí es cierto, 2 veces u. Y luego, ¿por qué no me sale en verdad? 3 por 2, de una vez tenemos 6. Sí, gracias. Entonces ahora tengo 6x cuadrada por 2x. 12x cúbica. Luego tengo 6x cuadrada por todo esto. 6 por 2, 12. X cuadrada y por dy en dx más, ahora hay que hacer la multiplicación por el segundo término, este por estos dos y pues de una vez también por el 6. Más 6y cuadrada por 2y, 12y, primero por la x. 6, 12x y cuadrada. Sí, sí. Más 12
y cúbica por dy en dx. Y esto va a ser igual a 100 veces x por dy en dx. Ay, ya se me acabó el espacio. Ah, no, sí. Más 100y. Ya terminamos el primer paso, que es la derivación. Ahora hay que agrupar todos los dy en dx. En el lado izquierdo, ¿cuál sí tiene? 12x cuadrada y. Este tiene, este no, este sí. Y este sí tiene, así que ahora nos va a quedar con el signo opuesto, 100x de y en dx. Y ya son todos. Ahora del lado derecho todo lo que no tiene. Este que sería 100y. Y este lo vamos a pasar menos 12x cúbica. Este sí tiene, este no. Menos 12x cuadrada y ya sería todo, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Sí. Siguiente paso, pues factorizar dy en dx. Este debería de multiplicar a 12x cuadrada más 12y cúbica menos 100x. Y esto va a ser igual a 100y menos 12x cúbica menos 12x cuadrada. Último paso. Miss, ¿por qué ahí es 12x cuadrado? ¿Se me fue una? Es que arriba dice 12xy cuadrada. 12x. Ah, este, ¿verdad? Cierto. No, porque se me van las cabras al monte. XY cuadrada. XY cuadrada. Y pues ya por último despejar de y en dx. Y esto va a ser igual a 100y menos 12x cúbica menos 12xy cuadrada entre 12x cuadrada más 12y cúbica menos 100x. Todos son múltiplos de 2. 50y menos 6x cúbica menos 6xy cuadrada entre, oh cielos. ¿Todavía me escuchan, muchachos? Porque ya me quedé sin internet.